Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre, que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios no tan solo le muestra al sacerdote y a los levitas cuál es el trabajo que estos deben de hacer bajo santidad en su casa y en su altar. Dios no tan solo le muestra a los sumos sacerdotes en cuanto al cuidado espiritual que tienen que tener, sino que Dios también les muestra qué alimentos estos no pueden comer cuando Dios los llama y los separa para que trabajen para Él en su casa y en su altar. En el momento que los ministerios llamados y separados por Dios para que trabajen en su casa y en su altar, en este caso, estos son los sacerdotes y los levitas. Cuando el sacerdote y el levita es separado para trabajar en el altar de Dios, este tiene que obedecer un 100% el mandato de la ley de Jehová. Este debe de obedecer la palabra del Señor. El sacerdote y los levitas son los asignados para trabajar en el altar de Dios con las ofrendas del pueblo. Los sacerdotes y los levitas son los únicos que están asignados para trabajar en el altar y en la casa de Dios con las ofrendas del pueblo. No tan solo el sacerdote y los levitas van a trabajar con las ofrendas del pueblo, sino que estos van a trabajar con los ministerios que Dios llama y separa para que trabajen en su obra y en su altar. La casa del Señor, el altar de Dios, tiene un orden por el cual los ministerios de Dios tienen que caminar en obediencia. La casa y el altar de Dios, Dios lo envió a formar y a crear para que allí el levita y los sacerdotes trabajaran con las ofrendas del pueblo. Hay un sacerdote que está llamado a trabajar en la casa del Señor. Lo voy a volver a repetir. Hay un sumo sacerdote que está llamado a trabajar en la casa de Dios. Este sumo sacerdote, en su momento Dios lo va a traer. El Papa no es el sumo sacerdote, recordemos. Dios no tiene nada que ver con la idolatría. La casa de Dios no está llamada a tener figuras, fotografías, las paredes escritas, las paredes dibujadas. El Papa no es el sumo sacerdote. El pueblo de Dios, los ministerios de Dios han sido engañados por muchos años. La palabra del Señor es la única que podía direccionar al hombre. La palabra de Dios, las palabras que están escritas en el libro de la ley, son aquellas que direccionan al hombre cuando Dios lo llama a trabajar en su obra. Para estos tiempos de apostasía,
Dios trae su palabra según el tiempo que la iglesia está viviendo. Dios trae palabra, trae revelación. Dios trae alimento para cada uno de sus ministerios según el tiempo que estamos viviendo. Dios nos dice que Él va a restaurar su casa y su altar. Dios nos dice que Él va a organizar sus ministerios. Dios nos dice que Él los va a santificar y los va a purificar. Hay un remanente que Dios va a desechar. La iglesia de Dios está viviendo un tiempo sumamente peligroso. El mundo a nivel de naciones, el hombre creado por Dios, está viviendo un tiempo peligroso. La palabra del Señor es la única que puede decirle al hombre lo que puede hacer y lo que no puede hacer con el ministerio que Dios le entrega. La iglesia de Dios va a ser restaurada. Dios nos dice que las únicas que escucharían su voz, las únicas que obedecerían al mandato de Dios para estos tiempos de preparación serían las vírgenes prudentes. En este tiempo que la iglesia está viviendo, en este tiempo de apostasía, Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. La meta del enemigo de las almas es que los ministerios de Dios sean engañados a tal punto de perder la sensibilidad espiritual. Ya para este tiempo que la iglesia a nivel de naciones lleva visiblemente bajo apostasía, el enemigo de las almas lleva gran ventaja. Satanás lleva ventaja. La palabra del Señor es profecía. La palabra de Dios se cumple un 100%. Todo lo que Dios trae de Génesis hasta Apocalipsis tiene cumplimiento en la vida y en el ministerio del hombre. Todo lo que Dios le trae al hombre a través de su palabra tiene cumplimiento en los ministerios de Dios, en el mundo y en todo lo que Dios creó. Recordemos que todo lo que Dios creó, Dios lo creó desde el Espíritu. Lo que le pertenece a Dios es lo que viene de lo espiritual. Lo que el hombre hizo con sus manos, lo que el hombre creó, formó con sus manos, esto no lo hizo Dios, esto lo hizo el hombre, con el talento y la habilidad que Dios le dio. Las carreteras las formaron y crearon los hombres. Dios diseñó desde el ámbito espiritual todo lo que le pertenece a Él. Todo lo que viene de Dios es santo. Los ministerios que Dios llama, que Dios capacita para que trabajen en su obra, están llamados a vivir bajo un ámbito espiritual. Para que los ministerios llamados por Dios a trabajar en su obra vivan bajo un ámbito espiritual, tienen que cuidar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Tienen que cuidar su vista de las ofertas que le hace el mundo. De otra manera, estos no calificarían para trabajar
en la obra del Señor. Dios llama y Dios separa al sumo sacerdote, a los sacerdotes y a los levitas para que trabajen en su casa y en su altar. Ellos son los únicos asignados para trabajar en la casa y en el altar de Dios. Ellos son los únicos que tienen el conocimiento de la santidad del Señor. Ellos trabajan con las ofrendas del pueblo. Dios los capacita, Dios los forma para que estos se mantengan en la casa del Señor trabajando bajo todo lo que Dios les entrega. Dios es la heredad de los sacerdotes y de los levitas. Aún no hay un sumo sacerdote en la casa del Señor, pero Dios lo va a traer cuando restaure su casa y su altar. Los levitas están llamados a ser doctrinados por el sumo sacerdote. De igual manera, el sumo sacerdote está llamado a doctrinar a los sacerdotes. El sumo sacerdote es el que tiene la responsabilidad de la casa de Dios. Él es el que tiene la responsabilidad de velar por los ministerios que Dios envía a su casa, por el pueblo que Dios envía a su casa. Todo ministerio tiene que pasar por este ministerio, por este proceso. Todo ministerio llamado por Dios a trabajar en su obra tiene que pasar por el proceso de limpieza interna, de limpieza espiritual. Ningún ministerio enfermo puede trabajar en la obra del Señor y mucho menos con el pueblo de Dios. Dios le entregó el cargo al sumo sacerdote de trabajar con las ofrendas del pueblo. Las ofrendas de las cuales Dios nos habla son aquellas que salen del corazón del hombre. Un ministerio enfermo no puede guiar el pueblo de Dios. Un ministerio lleno del deseo de la carne, lleno del mundo, es un ministerio enfermo. Lo voy a volver a repetir. Un ministerio lleno del deseo de la carne, lleno del deseo del mundo. Un ministerio con el corazón alejado de Dios. Un ministerio que practica las cosas que le ofrece el mundo. Es un ministerio enfermo.